Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición número 10 de Material de Apoyo 2026. Hola Silvia, hola Sebas. Hola, ¿cómo están? Hola, No me, ¿cómo están? no me van a Bienvenidos. responder. Bueno, ¿quién te dice? De momento nos pueden decir cómo están por ahí por el chat. Bueno, estamos grabando en este miércoles 17 de junio de 2026. Ahora vamos a compartir en pantalla las métricas del día de hoy, grabación que ustedes van a recibir en unos días. Y ahí llega la Bien. imagen. Acá Todavía no, estamos. ahora sí. Ahora sí, ¿no? Se ve completo ahí. Bueno, estamos grabando nosotros en vuelta 11, en este día 17 de junio, justo es el día 8 de esta vuelta 11 para día 168 del año, negativo 197. Bueno, ahí interesante la vinculación con el receptor del Berkeley OI. En el negativo, ¿no? La anulación es negativa en el año, es 29. El aparato 507 está marcando 533, 928 negativo. La anulación del aparato es menos 395. Día solar también fundacional hoy, 739,786 además, ¿sí? Em, y bueno, acá podemos ver algunas de las métricas del calendario LGC, que bueno, yo voy a solo mencionar en principio 2020, que está dando 2360 ahí, o sea, el circuito del 360 está en esta franja, ¿no? Que tiene la constante 2634, que yo lo menciono como la conexión del eje Y en la 3D. Y la quinta etapa que hoy, efectivamente, yo muy contento a la mañana cuando lo vi, 3580 días del nombramiento de la quinta etapa de la humanidad. Evento 38, Uruguay, Montevideo. De ahí viene esa métrica, esa marca. Y bueno, cierra uno de los puntos que lo conocemos dentro del TUMI, ¿no? El conector 3580, que es la mente que conecta Tierra con Sol, podríamos leerlo de esa manera, ¿no? Y bueno, también la secuenciación de la puerta pública y demás, pero en principio, bueno, esto de hoy, no sé si quieren señalar algo, chicas, en lo relativo a las marcas de hoy. Mientras les doy espacio, igual para mantener la presentación, van a recibir el material en el día 172 los compañeros, el 21 de junio, ¿sí? Bueno. Ahí también hay otras marcas que podemos mencionar porque ya estamos hablando ahí 21 de junio del comienzo de la construcción del año 14 de la LGC en términos de la emisión pública de AL, porque 2012 es la conexión para ella, pero la 2013 es cuando empieza a emitir este proceso y la instrucción para nosotros, ¿no? Para los que resonamos con el aporte. Así que inicia la construcción de ese año 14. Se cumplen los 13 años. Bueno, no sé, chicas, ustedes dirán. También podemos mostrar la tabla, ¿no? En donde nos encontramos hoy. 168. A ver, para que quede, no sé si se ve. Estamos acá, al borde del abismo, me gusta decirle a mí. Al borde del abismo. Em, pero bueno, acá 168, ¿no? Columna 17, fila 3. Y para entrar mañana en lo que es
los cuatro espacios en negro que van a reflejar en la cardinalidad NO de calendaria, y que están en vinculación con el aparato 493, ¿sí? Por estar en referencia a los 4 años que componen ese aparato, que es el que pone en jaque el aparato 507, ahí está. También como noción para rescatar que bueno, a censar mucho estos 4 días que vienen también, ¿no? Y que van a recibir la emisión acá en el día 172. Bueno, chicas, vuelvo para ahí, ¿no? Y ahí siguiendo Ah, lo ok. que comentabas, ahí en el día 172 que van a recibir la emisión, en el calendario LGC el año 2013 marca 4920, que 492 es el aparato que está en el ancla del 493, que es donde está, a lo que remite esta columna que está justamente, estamos entre hoy y mañana, estamos como en esa bisagra, ¿no? Porque han transcurrido 15 días del paso y comenzamos a partir de mañana el paso número 16 de la promesa, ¿no? De Toganesón. Después ahí de los compañeros había eh, algunas cuestiones en lo referente al 159. Después me gustaría hacer un igual en referencia a que hace un aporte en términos de la tabla y las vueltas de calendaria, ¿no? Pero dice Ale, me gustaría hacer uno igual, pero con los meses ahí podríamos aprender un montón de cosas que son propias de los reactivos. Em, Esta asociación de los meses con los reactivos es nueva para mí. Agradezco si podéis abrirlo, es una de las consultas que hay como de apertura de trabajo. Y creo que más abajo está en relación al 160 acá efectivamente, que es el RI, es la concatenación escala por escala de nuestra conciencia espacio-temporal y también menciona a Imajo para abrirlo hoy. Em, no sé, chicas, por dónde quieren arrancar. Yo en principio, como les decía antes, me gustaría más ir por el tema del eje de RI. em, no, o quieren arrancar por lo de los meses, que es previo. Bueno, no sé, vos también tenías ahí el aporte de los meses en calendario, perdón, en la tabla. Sí, ese gráfico lo voy a mandar al grupo. No me acordaba que habían puesto ahí María José esto. Un poquito antes estaba también que nos quedó del encuentro anterior lo que dejó Sofía, que responde a una duda que tenía sobre el 1 y el 2 de enero en el vínculo del helio con el hidrógeno. Capaz que si lo tenés por ahí para dejarlo visible, porque el texto que puso ella es bien detallado, digo, para no decir Sí, lo que no dice. acá lo tengo, a ver. Sí, me hiciste acordar. Bueno, dice, aquí va una pregunta que me surgió durante la vuelta 9 y que viene de observar la vuelta 9 en el puente de 30 promesas entre el hidrógeno y el helio. Me gustaría si podéis abrir la relación del puente, aparte de cómo filtrado de materialización de las ocurrencias, dando un marco de contención a los espacios en negro y como conector entre el helio y el hidrógeno. En particular, estoy muy interesada si podéis abrir esto en relación con el marco conceptual de calendaria, que sería entre el día 1 y 2 del año. Sin pensarlo desde el tiempo, vendría a ser entre el día RAM y el día REM de la vuelta 1, ¿es correcto? Se podría mirar desde ahí con una perspectiva solar. No sé si queda clara la pregunta, en todo caso puedo mirar de reformularla de ser necesario. Ah, bueno, acá había hecho una corrección, pero ya está editado el mensaje, así que está correcta la lectura. No sé si quieren que arranquemos por ahí. Parece que es como previo, ¿no? Sí, sí, porque viene de vuelta 9 del procesamiento de esa vuelta, y aparte me parece que es buen,
una buena diferenciación. A mí, ahí lo que pone Sofi es algo que verdaderamente yo lo vengo trabajando en la observación de lo ocurrido en la cuarta cardinalidad como una hipótesis de trabajo, ¿sí? Como hipótesis de trabajo desde el 2025, que fue el primer año de activación de la tabla, porque el 2024 fue el año de fundación, ¿sí? De la tabla te habla, ¿sí? Entonces, desde el 2025 empecé a poner esa hipótesis de trabajo, entendiendo que el 1 y el 2 de enero, ahora ubicado ahí en la tabla, iba a mm, presentar tal vez alguna señalización para cada uno respecto de que es vuelta 1 a vuelta 23, ¿verdad? Pensando en el encaje, ¿sí? Que la vuelta 1 encaja en esa vuelta 23. Entonces es la captación desde ese final del año, es el vínculo de enero con diciembre, hablando de reactivos, justamente los 12 meses del año, la organización que tenemos común, ¿no? En la escala social de la compartimentación, segmentación del año según los meses, que viene de la relación con el calendario lunar, de ahí salen los meses. Digo todo esto porque está vinculado con el resto de los temas que plantearon, de un modo u otro. Entonces, desde ese lugar, desde hipótesis de trabajo, entendiendo que el puente de hidrógeno es la estructura de anticipación, o sea, los pasos de la promesa del Toganesón, es la construcción de la estructura de anticipación para dar respuesta a esa eh, demanda, ¿sí? Que tiene la persona en su contexto real, común y corriente. Entonces, como yo lo vengo abordando y siempre haciendo esta aclaración que esto no es algo que haya planteado Ale, porque lo digo por eso, la pregunta que me hago y que he compartido con quienes han trabajado con esta hipótesis es, ¿de qué se trató ese 1 y ese 2 de enero? ¿De qué se trató ese 1 y ese 2 de enero? En esa observación puede ser incluido únicamente lo ocurrido dentro de la caja personal, en la caja del clan, en la escala anatómica, qué pasó, quién estaba, quién no estaba, o sea, lo ocurrido linealmente, pero también el flujo de señales que puede haber sido captado en ese 1 y 2 día del año, ¿no? Porque en definitiva después se va a desplegar en esos 30 pasos de la promesa la construcción de lo que va a filtrar desde -1 y -2 en la tabla, la respuesta nueva para esa demanda de la cuarta cardinalidad. Eso a veces se presenta como una señal muy sutil, no es que tiene que haber un conflicto, no es que tiene que haber un problema, no es que tiene que haber una falla, pero sí hay temáticas, temáticas que uno no elige, temáticas que uno simplemente observa que se presentan en la realidad como una demanda, ¿no? En esto de la petición, esto de la petición que planteaba Silvia cuando explicaba la estructura de la promesa, ¿no? Entonces, por ahí es como yo lo puedo compartir con Sofía. No es una relación lineal, no es así, es una construcción de una respuesta nueva que viene justamente de la concatenación de escalas del RI, que es nuestro alcance en lo que es el desarrollo de la conciencia espaciotemporal, lo que va a quedar expresado o materializado en las 22 vueltas, ¿no? De cada uno de los años, ¿no? De estos años que tienen activación, que son los años comunes, en el uso de la tabla con con este formato que tienen, porque es muy importante recordar que el año bisiesto es diferente el recorrido por la tabla, ¿sí? Es distinto, es como se dio en 2024. Entonces, bueno, salvando estos detalles, esto es lo que diría yo.
para Sofía, ¿no? Y bueno, y para los compañeros en el resto que pueda interesarles esa duda que tenía Sofía, esa inquietud respecto de ese 1 y 2 de enero. ¿Por qué? Porque en definitiva, bueno, la estrella, que es la que codifica la realidad material en la que este humano está existiendo, entendiendo a esto todo el sistema solar, no solo el planeta Tierra, es en definitiva el vínculo entre el helio y el hidrógeno. ¿Sí? Lo que hay ahora es una secuenciación, o sea, es una estructura de anticipación para recepcionar esa respuesta nueva, secuenciarla y expresarla eh, materialmente. ¿Mm? Entonces, esa relación entre ese 1 y 2 de enero, como hipótesis de trabajo, para mí viene siendo muy orientadora, ¿no? Muy, demasiado clara. En este año, sobre todo 2026, muy clara, porque de hecho la secuencia se ha dado de una forma muy contundente a lo que fue el día 119, 120, este, justamente el paso 1 y 2 de la promesa. Pero bueno, esto no lo puedo extrapolar a los demás, es un registro personal, ¿sí? De Nair en su proceso. Entonces, para mí está altamente vinculado. Y de hecho, con el cierre en el paso 30 al 28 de mayo, o sea, para mí ha sido literal, como lo digo, en el proceso de observación, este, una charla muy con esa hipótesis de trabajo, ¿no? Muy clara, muy directa, no digo más, me quedo por ahí. Por ahí tendría que Sí, llamar. también para colaborar en cuanto a la construcción del razonamiento, ¿no? Porque es más una cuestión de cuál es el punto de partida en términos de eh, el razonamiento en relación a eso, a esos puntos. No sé, pienso, digo, bueno, calendaria, vuelta 1, captación. O sea, día 1 del año, captación. O sea, y la función de la captación. O sea, el aspecto em, específico de entre lo que va a administrar la primera captación del año, que captación 1, posición 1, que es y el hidrógeno, ¿no? Que es el punto de acceso que Ale lo llama como ese punto de acceso al desdoblamiento primario, ¿no? Es esa captación orientada hacia lo que es el pasaje, ¿no? La interfaz al desdoblamiento primario, como nada, todo, algo, ¿no? Y el día 2 va a ser justamente la administración de esa captación, entendiendo al helio como el administrador del hidrógeno, ¿no? Em, entonces, o sea, es como, es la función de esos 2 días es altamente importante en términos de lo que después va a entramar lo que es el puente de hidrógeno, porque van a ser los recursos para darle cobertura, administración a eso que fue captado. Lo que pasa que ahí se me va como las escalas del eje RI, ¿no? O sea, como decía Ana recién, o sea, capaz que lo que vivencié ese día es muy como, lo tengo muy zonificado en lo personal, o más en el clan, o más, podríamos decir, en la especie, o más en el entorno. Seguramente la señal captada ha sido en todas las escalas. Lo que pasa es que a veces es con o sea, los recursos que tenemos para poder decodificar eso que acontece, que sucede ahí. Y que bueno, humanamente después nos podemos explicar algo capaz más personalmente y demás, ¿sí? Pero hay otras cuestiones que están ocurriendo, ¿no? Eh, Agrego también a esto que mencionaban ahí, que está muy interesante la modulación que hace Ale en el 160, poniendo a la fila 1 como esa, yo diría, no lo dice ella así, pero es como una membrana entre el flujo de señales y lo que llama flujo de experiencias, ¿no? O sea, porque lo menciona en relación a -1, -2, flujo de señales, dice.
y de ahí para abajo sería flujo de experiencias. Y también me parece que el ejemplo que da Ale en el día 145, que es cuando se graba el ENRED 160, en relación a lo que le aconteció en el puente, en el transcurso del puente de hidrógeno, esto de robo celular, ¿sí? Eh, para mí es un ejemplo que es cómo pone en valor las distintas escalas de procesamiento del EGRI, como un acontecimiento que puede ser muy personal, como robo celular en la calle, ¿sí? Me roban el celular en la calle, cómo lo lleva a otras escalas de procesamiento, o sea, diferencia distintas escalas de procesamiento, ¿no? Eh, que me parece que bueno, que yendo al punto, ¿no? De este uno y 2 y este puente de hidrógeno que va a ser la membrana que administra la relación entre el flujo de señales y el flujo de experiencias, entiendo que es lo que nos permite después hacer una capitalización de lo ocurrido, ¿no? Eh, yo lo veo como desde ahí como complementando a lo que estaba mencionando, ¿no? Eh, sí, se ha mencionado Ale, ¿no? Que ya viene hace tiempo en esto de que ese día uno es como esa descarga del año, ¿no? Entonces, desde ese lugar y captación, ¿no? Entonces también esto en esta cuestión del registro, ¿no? Es un día como para el registro y no de ir tras una respuesta, ¿no? De predictiva, o sea, nada que ver, no pasa por ahí. Y esto, en ese sentido, lo vengo observando hace años, ¿no? Ahora, esto del día 2 a partir de la tabla recién, en esta vinculación, no lo tenía tanto, sí, muy foco en esa observación del día uno, pero como registro, esto que comentaban ahí, pero no lo tenía tanto en lo que era el día 2 que recién a través de lo que es la presentación de la tabla y con entre esa relación entre lo que es el hidrógeno y lo que es el helio, ¿no? Que está cada uno en cada punto de extremo. Ahí obviamente que lo que es S2 se me armó de una forma muy diferente, ¿no? Este, eh, nada, yo venía ahí como, no tengo una respuesta todavía de eso, ¿no? O sea, muy abierto esta diferenciación, estaba muy buena la pregunta. Esto que, muy bueno me parece esto que planteó Nair, ¿no? O sea, esto de como hipótesis de observación y de ir observando las distintas registros en distintas escalas. También a mí me colabora mucho esto que presentó Ale en el último LENRED, lo de dónde es que se ubica el flujo de señales, que no, eso no lo tenían claro tampoco, llevado a lo que era la tabla, ¿no? El flujo de señales y lo que es el registro de experiencias por otro lado. Entonces, en mi neurología por lo menos eso es como que toma como más asiento ahí en lo que es también esa como recurso para la observación, ¿no? Y también en esto de esto también de ese 1-2-2-1, ¿no? Esto de también con lo que va abriendo respecto a lo que es Mercurio, lo que es Venus y lo que es base 21 base 12 la diferencia con base 30 que es lo que está más expresado a través de cuando de los 30 pasos, ¿no? De la promesa. Entonces, es algo que no es lineal, ¿no? O sea, son recursos que tienen su aspecto de conectividad no lineal, conciencia espacial, no es temporal, o sea, esto que ocurre entre el día uno y día 2, espacialmente, tiene su lógica y su explicación, no sé si decirlo, a través de lo que es en la tabla en su conjunto. Bueno, me quedo un poco entreverado ahí, pero justo estaba viendo que hoy es día 11 el día 8 de la vuelta 11. Nada, tremendo. Y además que esto de helio y hidrógeno, que lo pone Sofía ahí en su texto, ¿no? Es
el RAM de la vuelta 1 y, y REM, ¿verdad? Entonces es eso, es esa temática, es esa membrana que diré que tenemos 30 pasos, por eso la estructura de anticipación zonificada en esa final de vuelta 8, toda la vuelta 9, principio de la vuelta 10, en lo que es la estructura del año, en la anatomía del año, pero que como bien decía antes, esta, esta captación de esa vuelta 23, esa completitud del año en el día 1, esa es a la señal que recibe ese hidrógeno y que necesita, como decía Sebas, ese helio que administre esa señal recibida, porque hay una secuencia después que implementar de esa señal captada, ¿no? En 3D además, porque estoy hablando que la hipótesis si es para trabajo, de la mejora de justamente las consignas que nosotros estamos trabajando acá, ¿no? La renovación de ese contrato de marco, esa recreación del eje Y y esa reconfiguración personal. Entonces, en un año asimila, donde la estructura gravitatoria está tomando una relevancia distinta, donde las señales, el flujo de señales, bueno, a Ale se le están presentando con este nivel de concretitud, también apunta hacia ahí, ¿no? Esa observación. A mí me ha servido y me ha dejado bastante atónita, como demasiado clara la respuesta a esa hipótesis, ¿no? Así que por ahí, para mí es por ahí, en lo que es el trabajo de la reconfiguración personal. Muy buena la orientación. Y como cada uno tiene en su memoria el recuerdo de su 1 y su 2 de enero, seguramente puede rescatar ahí si algo de esa señal quedó perdido, ¿no? Eso puede rescatar algún píxel que le haya quedado en el olvido ahí. Esta concatenación de escalas del eje RI de nuestra conciencia espaciotemporal, que es lo que comentaba María José, me hizo acordar, no sé si ustedes lo recuerdan, porque los dos estaban en la época de humanos constituyentes, donde secuenciamos de algún modo esto de todas las capas que componen la ionosfera y todas las capas que componen a lo que es el cimiento en tierra, ¿no? Entendiendo ahí que Ale ha definido ese RI como la ionosfera y el centro de la Tierra, ¿sí? O sea, entonces no es mi RI, porque yo como humano que existe materialmente estoy en un pedacito, ¿sí? Estoy en un pedacito de ese RI. Pero el RI está definido como eso que conecta la ionosfera con el centro de la Tierra. Ese es el RI. O sea que administra, concatena esas distintas escalas de la conciencia espaciotemporal. ¿Mm? Entonces cada vez nos va quedando un poco más claro de qué va ese RI. ¿Y por qué traigo lo de humanos? Porque las distintas capas, y estoy hablando expresado ya en 3D y obviamente cuarta cardinalidad, estoy hablando del planeta Tierra, la atmósfera, o sea, ¿sí? Estamos hablando dentro de la cuarta cardinalidad, lo que estoy mostrando sin poner un gráfico, pero ahí en aquel momento mirábamos, no sé si lo recuerdan, lo que sucedía en determinadas capas de la atmósfera, que a la noche se apagaban determinados funcionamientos de una capa de la atmósfera terrestre durante la noche, mientras no recibía la luz directa del sol. Entonces, ahí permitía que se dieran otros procesos. Bueno, todo eso obviamente no ocurre en Nair, ¿sí? En Nair como persona humana, que ocupa una partecita de ese RI, nada más, que mantiene la conexión entre la ionosfera y el centro de la Tierra, es decir, entre el aspecto
cono y el aspecto del cimiento, donde se guardan esos reactivos que son guardados en base a la estructura de esos 12 meses, que tienen que ver con esa segmentación del año en relación a la luna, ¿sí? Sí, nos vamos al origen de por qué está segmentado en 12 meses. Ciertamente que las lunas son 13 y sabemos que hay una que queda ahí en doble, en un mes que tiene dos lunaciones. Digo, hablando muy desde lo lineal, ¿no? Entonces ahí en eso que decía Ale, del encontrar la relación con los reactivos y que podemos aprender un montón. Voy a ir a ver si puedo compartir el gráfico que después le voy a mandar al grupo porque no me acordaba que había María José esa frase y el otro día la terminé haciendo. Vuelvo sobre el esquema de años comunes. Esto no sirve para años bisiestos. Este gráfico no sirve para años bisiestos. Tampoco sirve el de las vueltas que puso Ale estos días pasados en el red 159, porque es para años comunes. Creo que le quedó claro a todo el mundo, pues lo repetí como 20 veces. Pero me parece re importante porque es una distinción que no hay que generalizar, ¿no? Entonces acá están lo que podríamos aprender sobre esos reactivos, ¿no? Entonces fíjense cómo estamos cursando ahora que estamos nosotros en el día 168, hoy, ¿cierto? Del año, en esta posición, estamos cursando dentro del mes 6, ¿eh? De los reactivos. Está muy chiquito capaz, no sé si se llega a ver, ¿sí? Ahí. El 168 es la posición en la que estamos hoy, mes de junio. Y bueno, esto cada uno se sentará a observar y a razonar justamente, ¿no? Justo parado arriba de enero, que era lo que estábamos nombrando, del 1. Exacto. Todo esto acá. Está el 2 también de febrero, el 3 de marzo. Luego ya pasa a esa intermediación que tiene producto de la clonación de la fila, lo que es la activación 10, 11, 12. Puede Y el ser mes. que, a ver si estoy bien, capaz que no. ¿Marzo es el mes que está entero? No, no, no. No, Sí, no, no no hay hay ningún, entero, no hay ningún entero, mes entero. no, entero no hay ninguno porque eh, el que podría quedar, que es febrero, por la cantidad de días que tiene. Bueno, no, en realidad también podrían estar todos, sí, pero no, Sí, no hay ninguno, claro. Sí. ninguno. Pero en esta versión del RI, en lo que es esta fila -2, -1, activando esa nueva, eh, ese flujo de señales, con esta generación del puente de hidrógeno como membrana, nos deja ver qué es lo que trabaja cada una de las columnas de la tabla, ¿no? Sobre qué reactivos. Es interesante que es la J que unió cuando la vuelta 10, la letra J es la letra 10 y es el mes 6, el mes de las memorias, ¿no? Es como la creación que nos une en base a las memorias. La J que unió, la creación que unió esas memorias. Y ahí estás Ay, parado sobre vuelta 10 además. claro, por eso lo digo, porque esto tiene ahí vuelta 10, que va hasta el 160 vuelta 10, ¿no? Es hasta acá. Después ya arranca vuelta 11 en esto. Acá ya es vuelta 11. ¿Eh?
Es muy interesante, sí. Pero bueno, es un trabajo de observación, en lo que entiendo. Observación, razonamiento. Alimentar al intérprete. Sí, sí. Mm. Es un montón. Yo cuando la veo así es como entiendo ahí, incluso la de las vueltas bueno, no sé si la tenés por ahí, nada, para mostrarla también para que quede en la grabación. Em, Qué laburazo a ir despacito, ¿no? Porque en términos yo lo que voy sondeando en los compañeros, la tabla es algo que cuesta en términos de mucha ralentización, ir muy de a poquito, ir comprendiendo, ¿no? De a poco y nutriendo los conceptos, ¿no? Em, en esta alusión que hace Ale con los reactivos, ¿no? Porque se te puede confundir o sea, porque en la tabla, ¿no? Hay una columna donde están los reactivos, ¿sí? Entonces, ¿y cómo vincula esto? Utiliza la misma palabra, pero no se está refiriendo, entiendo, a lo mismo, ¿no? O sea, porque los reactivos están ubicados ahí en la columna uno debajo de la fila uno del hidrógeno, ¿no? Y cómo asocia este tema con los reactivos, ¿no? Entiendo, ahí razonando, por qué alude a los meses como reactivos, ¿no? Eh, Porque tenemos que recordar que cuando alude a los meses, ¿sí? Con la estructura del calendario y el calendario, en este caso el calendario, bueno, gregoriano, el que tenemos vigente a nivel internacional, es una construcción que tiene confundido el aspecto social y solar y entonces, eh, razonándolo, o sea, em, articula esa recepción de lo que es fuente externa del flujo de señales en 12 espacios, o sea, sería como 12 carpetas, esos 12 meses, ¿sí? Entonces, como eso está confundido, es como cómo reacciona frente a la recepción del flujo de señales como fuente externa, ¿no? La fuente externa, o sea, entendiendo que es un calendario, además solar, el calendario cristiano, ¿sí? O sea, que tiene en cuenta la recepción de lo que recibimos de la estrella y cómo la estrella, o sea, cómo nosotros procesamos en nuestra posición del tercer orbital la recepción del código solar, ¿sí? Y cómo ese código solar también está procesando lo que recibe de otras estrellas. Entonces, como ahí paro, no sé nada si quieres comentar No, algo. pero está buenísimo porque yo no me había Ujú. dado cuenta de lo que estás diciendo. O sea, a mí no me pasó que yo asociara, o sea, no me pasó de que yo pensara cuando ella dijo no me pasó. Y ahora me doy cuenta de lo que decís, claro, los reactivos, Vos pensando en sabés la que, tabla. vos sabés que yo me lo planteo Esto. como un planteo hipotético, no es que alguien me lo haya dicho. Al escucharlo de nuevo y No, ahora no, que lo no, pero claro, los trajiste, reactivos como esta zona, decís vos. claro, Hablando de la tabla, no de los meses, ¿no? exacto, Claro, y exacto, cuando ella habla de los reactivos, habla de todos los meses. exacto. Lo que ahí cuando vos estabas hablando me parece súper interesante es que, fíjate cómo los dos razonamos diferente, ¿no? Es cierto que el calendario gregoriano que usamos socialmente es un calendario solar, pero ahí la diferencia que yo veo es que la segmentación no tiene una lógica solar, tiene una lógica lunar, porque son meses.
no importa que no sea el calendario hebreo. La segmentación no es lo mismo que el procesamiento de las señales. Vean este detalle, porque una cosa es que tome como fuente la luna y organice el calendario en base a la luna, como es el calendario hebreo, porque está organizado en base a eso. Y otra cosa es la segmentación, porque para mí es distinto, es como mucho más, por eso los reactivos, porque la segmentación, entiendo, en el calendario gregoriano tiene que ver con los ciclos. Y esos ciclos son repetitivos. Los ciclos lunares son repetitivos. Es una estructura de segmentación, nada más que de segmentación. Es como decir, corto el pedacito hasta acá y después tengo otro segmento que tiene o el mismo tamaño, un poquito más grande, un poquito más chico, pero es un segmento, no es la fuente. ¿Me explico? Entonces, como ahí se guardan los ciclos, va a estar la memorización. Por eso van a estar los reactivos, porque va a venir lo guardado antes. En cambio, las vueltas, yo creo que ahora están viendo los meses, ¿verdad? En pantalla, bien. Sí, En sí, cambio, sí, las vueltas son una estructura para la fundación de octavas nuevas. claro. Entonces, con esta estructura voy a estar abordando ese reactivo a través de, o sea, voy a trabajar con ese flujo de señales de conciencia solar para que al recibirlo el reactivo, ¿quién lo recibe? El mes. El mes, porque yo acá abajo habito en un ciclo segmentado en meses y donde están guardados los reactivos. Pero la vuelta es la que me permite trabajar con esa memoria. Porque no olvidemos algo, si nosotros estamos acá en la 3D teniendo un cuerpo físico, tenemos la posibilidad en esta editorial, como le llamó en el evento 74, de grabar nuevas versiones, pero si nosotros no tenemos acceso a los reactivos, es porque no tenemos un cuerpo, no tenemos posibilidades de actualizar la memoria colectiva. Entonces, eso en sí, el reactivo, no es una falla que no tenga que ocurrir. El reactivo es el acceso a la memoria. Entonces, si yo no tengo un reactivo vinculado ahí, yo no estoy accediendo a la pista. ¿Y cómo grabo una mejora si no tengo acceso a la pista? Porque estamos hablando de una mejora de lo ocurrido, una mejora respecto de lo documentado por la cuarta cardinalidad. Entonces, ahí hay una función en base a ese cimiento, ¿sí? La novedad de dónde viene y del cono, y viene de la ionosfera, y viene de la concatenación de esas escalas de nuestra conciencia espaciotemporal, desde el eje RI. Pero no confundir las vueltas con los meses, como estructura de segmentación. Pero impresionante porque, claro, yo veía el reactivo como aquello que da una respuesta todo el año, porque claro, es que para mí el reactivo realmente no tiene que ver con algo concreto, no es esto es un reactivo y esto no lo es. Cualquier cosa que está expresada materialmente es un reactivo porque es pasado. Un automático, lo que surge, No, emerge en pero automático, es un reactivo. pasado, porque si no, no existe, es pasado. No sé si me explico. Sí, sí, respuesta expresada. Claro, porque ya está materializada, exacto. Sí, esto de si a mí en lo que estabas explicando se me confundió un poquito, no sabía si querías referirte a una cosa o a la otra. Entiendo que el calendario lunar es una cosa, calendario solar es otra, eh, calendaria es otra cosa, y el calendario gregoriano tiene esa cualidad de ser arbitrario, ¿no? ¿En qué sentido? Arbitrario y en esto de que de que no tiene ese medio caótico, ¿no? No sé qué término en sí. Arbitrario es el término así que más me queda de lo que se ha expresado, ¿no? Y que tiene su lógica de ser, de existencia de ese calendario que tiene que ver con esto de, a ver.
de permitir o de que se expresen esas interferencias, porque es como a través de ese calendario gregoriano, se van estructurando, materializando, no sé cómo decirlo, lo que tiene que ver las influencias de fuente externa. Y eso se expresa como se expresa, ¿no? Este universo expresado, con todas las fallas, con todos los errores. Y después está el calendario lunar, por otro lado, que se ajusta más a los ciclos, ¿no? A los procesos. Es como de resguardo de los ciclos y ese procesos, pero se queda también cerrado. Lo que tiene ese calendario lunar es que queda cerrado a esa expresión de ciclos y procesos, ¿no? Y después está, bueno, lo que es el recurso de calendaria que viene con sus vueltas, a creación de octavas fundacional que permite hacer esa observación de estos calendarios, ¿no? Y de hacer ese aprovechamiento en base a todas lo que se va expresando, ¿no? Lo que va mostrando estructuralmente. Buenísimo, buenísimo. Estoy también, me está llevando a razonar, que esto se puede razonar socialmente, no hace falta el LGC para razonarlo. Lo que pasa es que la LGC lo pone en valor es como en otras escalas de conciencia, ¿no? Esto que los criterios de densidad y de estabilidad en la tabla, ¿no? O sea, esto de que la tabla, las columnas, en la medida que avanza, ¿no? De la izquierda hacia la derecha, cuando la estamos mirando, ¿no? Son criterios están ordenados los elementos por criterios de estabilidad. Y las filas son criterios de densidad, ¿no? Ahora, buscando recién, digo, bueno, con esto, porque la estabilidad tiene que ver con el tema de los reactivos. Y cuando llegas estaba googleando, ¿no? A los gases nobles, la reactividad es prácticamente nula, dice. No es que no hay reactividad, es prácticamente nula, dice. O sea, que deducción, razonamiento, o sea, todos los elementos de la materia tienen un grado de reactividad. O sea, ¿por qué? Porque guardan memoria, esto que decían, tienen base en la estructuración de memorias. ¿Qué permite calendaria? Vieron que Ale menciona las 22 vueltas para la documentación social, ¿sí? Entonces, calendaria nos permite documentar al reactivo y generar una capa de mejora. O sea, esto de la octava, construir una octava, ¿no? Que entiendo que es una mejora sobre eso que estamos documentando. Em, entonces, nada, me llevaba por ese punto Claro, pero hay de- una observación, porque es sí, así como lo decís, y hablando de la tabla de los elementos, de los elementos, claro. ¿eh? Ujú. La tabla de los elementos. Entonces, la estabilidad va a aumentar hacia la derecha Exacto. de la Ujú. tabla, no hacia mi derecha, porque eso va a Ujú. Sí, depender sí, si sí. estoy integrado O desintegrado. o desintegrado. Evento 72 Ujú. está explicado esto. Si yo estoy parada frente a la tabla como estoy ahora, la derecha de la tabla y mi derecha están enfrentadas. Ahora, si yo estoy de espaldas a la tabla, como Ale en los eventos, ¿no? Va a estar a la izquierda los gases nobles y a la derecha lo que llamamos los reactivos. Y vean esto, es izquierda, a ver si me sale acá el rayar. Esto sería la izquierda, me va a quedar muy así, ¿no? Chiquitita la I que estoy poniendo acá arriba. Y acá va a estar Pero la derecha, se ve, ¿no? se ve, ¿verdad? La derecha. Entonces, ¿de qué se trata la ID? El ID, el ID. ¿De qué se trata la ID? De tener izquierda y de tener derecha.
O sea, no es no tengo reactivos, es cómo logro estabilizar los reactivos en el proceso de densificación, ¿no? Que es el que va desde la fila -2 hacia abajo. Pero aparte esto otro que iba a decir con lo que planteabas, Sebas, esto de que es como las distintas capas que estamos viendo de la tabla, ¿no? La capa de la codificación de Sol y el código de materialización. ¿Dónde están los que pueden ser llamados reactivos porque guardan memoria y dónde están las novedades? En esto de que desde el eje C estas primeras dos no están, son novedades puras. Todos los espacios en negro y las 30 tareas son parte de la nueva codificación de Sol. También la fila que para nosotros es la 7 ahora y la fila 9. Entonces, yo me pregunto, a pesar de estar, yo qué sé, el Francio acá, es fila 9. Es fila 9, a pesar de estar el Francio acá, es fila 7. A pesar de estar el Francio acá, es -2. El Oganesón es -1. Digo, no es el elemento, claramente, ¿no? Pero quiero decir, están a la izquierda, están en la columna de los reactivos, pero también hay ahí la novedad. Ahí está la actualización. Entonces, por eso entiendo que no sé, ahí hay razonamiento pendiente. Se están incluyendo, dentro de esos reactivos, se están incluyendo espacios neutros, ¿no? Espacios, sí, espacios sobre todo y en primer lugar, y además esto de las capas, ¿no? Esta escala donde mostramos la tabla y vemos el código de materialización de Sol, las vueltas que decía Sebas, ¿no? Para la documentación de los reactivos, y ocurren en base a la base 12 constituida, que son los meses. Porque las vueltas son para la fundación de octavas. Documentar el reactivo y fundar la nueva versión de esa octava. ¿Sí? Y la pista va a estar en la codificación de esa vuelta. Entonces son distintas capas, yo no las tengo acá todas juntas, obviamente, que trabajan sobre el código de materialización de Sol. El tema es dónde nosotros estamos operando, ¿no? Como humanos. Pues en base a los meses, en base a los meses solamente, en base a los meses con las vueltas. Además incluimos la tabla como código de materialización, ¿o no? Por eso decía que para el 1 y el 2 de enero, la referencia en cuanto a la captación, como decía Sebas, de vuelta 1, ¿no? ¿De qué se trata ese año? Para cada uno va a tener temáticas diferentes. Veía esto que vos decías, pone en jaque al aparato 507, al aparato 493, el aparato 507, así es. Que no sé dónde Ale lo explicó eso, me parece solo en el evento, ¿no? No, creo que lo dijo en el Enred también. Sí, Ah, bien, por está, los está en el compañeros. Enred. Ah, bien, bien. Y decía, claro, jaque, jaque es queja, y me decía jaque mate, el tema, mate, el tema, ¿no? ¿De qué tema me quejo? Porque me está poniendo en jaque, ¿no? ¿De qué tema me quejo? ¿Cuál es la temática? ¿No?
¿Cuál es la temática de esa queja que tengo? ¿No? Queja La como, no, queja en el área de experiencia, de flujo de experiencia, y el jaque mate allá en el área de flujo de señales. Sí, también, ay, es como, nada, pensaba también en esta articulación no calendaria, es para fundar octavas, ¿no? Y su estructura son las vueltas, ¿no? De 16 días, 8 y 8, ¿no? Esto de la construcción de octava tiene que ver con esa, también con esa agenda. em, y que es para actualizar las memorias. Calendaria suma 69, ¿no? Se tiene esta visión de paradoja, ¿no? Actualizar la memoria. O sea, en el futuro es actualizar memoria. Y el mes, y claro, vas a actualizar la pregunta. O sea, el mes tiene la pregunta para consumir el contexto, pero es la pregunta codificada que ya está guardada, ¿no? O sea, entonces eso, ¿no? O sea, me parece que es la actualización de la pregunta para consumir el contexto. Por eso introduce novedad, por eso actualiza, ¿no? Entonces también lo estaba pensando desde ese lugar. Em, el 21 de junio, que es el día que reciben la emisión esta, que empieza el invierno para nosotros, ¿no? En esto de los ciclos, ¿no? Ese espacio de estar más hacia adentro, más en retracción, biológicamente hablando, menos horas de luz, más estufita, sopita, cuchita, ¿no? Lo humano, todo lo que son cosechas, que también hay cosechas de invierno, ¿eh? También hay cosas que son de esa época. Lo que Ya no estamos es en la esta cosecha. latitud, ¿no? Claro, en esta latitud. Iba a decir ahora todo lo que es la parte para lo que es el hemisferio norte, ¿no? Que ahí van a estar en otro movimiento, en otro ciclo. Entonces también eso, ¿no? Porque uno en esto de los otros, que ahora viene la vuelta 12 y empieza la vuelta con los otros, ¿no? Entonces, claro, uno normaliza, digo, claramente tenemos claro que en el hemisferio norte no es invierno, ¿no? Pero digo, porque los meses son los mismos. Los meses son los mismos. Pero va a tener una connotación distinta para ese receptor. Ese flujo de experiencias con esos reactivos, porque se van a plantear y obviamente más, me estoy refiriendo a lo que ocurre en la estructura gravitatoria, ¿no? Entonces, esa documentación de lo ocurrido va a ser lo que compartimos con los otros, el mes, la época del año, la estación, el clima, el lugar donde estamos ahí con los otros, compartiendo. A menos que nos vayamos transitoriamente de viaje a algún lugar, vamos a estar compartiendo esa realidad. Ahora, las vueltas no tienen un clima, materialmente hablando, ¿sí? Porque no hay una relación con los ciclos repetidos de la escala gravitatoria, porque es un recurso para la 4D. Por eso es la fundación de octavas. ¿Documento el reactivo? Sí. Tengo acceso acá, es calendario gregoriano, la fecha me refiero, ¿no? Porque ni siquiera socialmente dice calendario gregoriano. La fecha, el año, la fecha. Tengo la documentación de los reactivos, pero está en el marco de esa 4D, que está dando la contención a lo vivido en lo ocurrido y traduciendo esa conciencia solar, esa mente solar, en una nueva respuesta, desde esa base 30, una nueva base 21, una respuesta nueva a eso que ocurrió, entendiendo que esa respuesta no necesariamente es una acción,
la respuesta no necesariamente es una acción. A veces simplemente es cómo voy a guardar eso que ocurrió, cómo lo documento, y eso es interno. No es que voy a hacer algo afuera, ¿no? O voy a hacer alguna cosa. Es cómo voy a documentar eso, qué sentido tiene lo ocurrido. De ahí, en esto de cómo lo voy a documentar, es un mecanismo de asociativo, quizás. Bueno, esto, no sé, tiro cualquiera, un perfume, tal cosa, asociado con tal estímulo. O sea, una cuestión así de cómo se va entretejiendo esa memoria, ¿no? En lo ocurrido, ¿no? No necesariamente expresado. Ay, ahí te metes en algo que no tengo idea. Muy bien, ¿a qué te referís? Por el Eh, ejemplo que diste, digo, no sé de qué. No, claro, en el ejemplo, en esto que decías que no necesariamente en ese reactivo es una respuesta que se da, ¿no? Pero no necesariamente es una acción, no es que reacciono, sino que ocurre a través de uno en esa, como receptores, a través de ese registro, de ese documentado, que quizás es algo tan sutil que nosotros no nos vamos a enterar, quiero decir en esas memorias de cómo se va documentando eso, ese registro en las memorias. Capaz que me estoy yendo, esto capaz que es una escala, depende en qué escala, ¿no? Porque hay documentaciones en diferentes niveles de escalas. Capaz que el ejemplo que estoy dando es una escala personal. Hay muchos Sí, ejemplos, ¿no? Hay sí, muchas escalas, quiero decir. pero aquellos que tienen un poquito más a mano a Hammer sabrán, podemos dar el ejemplo de las alergias, ¿no? Eso es el cuerpo que ha documentado, ¿no? Determinadas cuestiones del ambiente, puede ser un sonido, puede ser un olor, puede ser un que ni yo puedo tener a nivel personal, ¿sí? Conciencia, y eso despierta tal o cual cosa, ¿no? O sea, digo por qué, porque la documentación biológica entiendo que ocurre todo el tiempo. O sea, el consciente biológico está documentando. Lo que estaba faltando era la participación del sujeto, ¿sí? Y de la conciencia del sujeto respecto de esa documentación, que es lo que estamos agregando. Cuando Ale desarrolla Calendaria y, o sea, lo plantea, habla de fundar el NE y fundar el NO porque no estaban. O sea, esto de las cuatro cardinalidades. Conciencia y mente. O sea, años luz parece, del 2017. O sea, es un montón. Es que lo tenemos tan, o sea, tan naturalizado Sí, nosotros pero hay acá, que que vos ponerlo en salís valor. afuera y decís conciencia y mente, y de lo que te habla la persona común y corriente es de su estructura psicológica como mente, porque eso es lo que, o sea, cuando refiere a su mente, refiere a la estructura psicológica. Sí, sí. Y cuando habla de conciencia, se aproxima al consciente. Pero la conciencia, como la concebimos dentro del EGC, yo no lo escucho nunca. La conciencia no remite a eso. La persona común y corriente, ¿sí? Estoy hablando de cualquier persona que le puedas preguntar por eso. Yo lo que escucho es eso, estructura psicológica y el consciente. Que claro, el consciente va a documentar de acuerdo a la construcción que tenga esa conciencia. Entonces, ese pequeño elemento que está en el ambiente, refiriendo a la alergia como ejemplo, ¿no? Que puede ser una mota de polvo, vinculado a una experiencia que ha sido filtrada por mi estructura psicológica como algo que me produce XXX, porque le va a dar el sentido, esa mota de polvo va a ser un componente que, aunque yo no esté viviendo esa situación, me va a detonar la respuesta guardada en aquel entonces donde esa mota de polvo estuvo presente en aquella circunstancia que yo, con mi estructura psicológica, filtré esa realidad. La procesé, la guardé y la documenté de ese modo.
Entonces esto es malo para mí. Aparece una mota de polvo y yo me broto toda. ¿Y yo qué sé? O sea, no, no pasó nada en realidad. Lo único que había igual en aquel momento era la mota de polvo. Era la mota de polvo, el pelo del gato, ¿no? Entonces aparece el gato y soy alérgica a los gatos. Soy alérgica a los perros, soy alérgica a esto, aquello, a lo otro. Simplificando muchísimo, la biología tiene sus complejidades. Digo, como estructuralmente, ¿no? Entonces sí, la biología está guardando todo el tiempo, pero está filtrando con esa estructura psicológica. No está procesando flujo de señales, que es lo que le va a dar la nueva documentación de aquello que ocurrió. Por eso digo, si eso es lo que ocurrió en el pasado, yo tengo la posibilidad de acceder a esa pista y desde la estructura psíquica proceso ese flujo de señales y construyo un sentido distinto, conservando el principio de realidad, porque no es que voy a cambiar lo que ocurrió, sino construir un nuevo sentido. Por eso digo, yo documento algo nuevo en base a lo ocurrido. Afuera no voy a hacer nada porque la mota de polvo va a seguir estando ahí, lo que pasó sigue pasando. A eso me refería con que no, no, algo que hago afuera. No va a A pasar eso nada quería afuera, llevarte. es el sentido nuevo de creadores de contenido, historias y repeticiones de los mismos ciclos y las mismas pistas, los mismos reactivos, todo lo guardado a creadores de sentido, de aquello que ocurrió, de esas fallas como referencia de mejora en tiempo presente. Pero eso no necesariamente alguien afuera va a ver algo, ni yo misma voy a ver algo afuera como, ¿no? Visible. A veces no, a veces sí, claramente, porque son respuestas que tienen que ver con accionar en la 3D de un modo distinto, pero en otras son mejoras en la documentación. Y eso es muy íntimo. Claro, lo que está en nuestro alcance es, es mejorar la observación en esa documentación, en ese registro, no la respuesta, sino observar que después deriva en un nuevo sentido, ¿no? En esa construcción de nuevo sentido, pero la base en ese alcance más precario a partir del cual podemos ir construyendo mejoras es a partir de ese autorregistro, ¿no? De esa lupa que se va haciendo, afinando el observador. Y en todo caso, si hubiera una nueva respuesta en la realidad material concreta y lineal después de eso, es lo que entiendo que dice Ale, que es la descripción y somos los últimos en enterarnos. Porque no es desde, voy a hacer aquello, porque entonces eso va a ser una mejor respuesta de no sé qué cosa. Yo no lo experimento así al menos. Es como, me doy cuenta y puedo describir entonces, luego de haber accionado como consecuencia de de esa nueva octava. ¿Sí? Describo después esos cambios en el accionar. Sí, con esto del sentido, se me viene una frase súper vieja en este desarrollo que es esto, ¿no? Los elementos son los mismos, lo que cambia es la lógica que las conecta, ¿no? O sea, entonces esto de, no es que cambia algo sino es la lógica que está conectando eh, las cosas. Nada, ya tenemos que terminar, pero sí para lo de Ri, yo no voy a decir nada, solo voy a mencionar este gráfico. Recuerden este gráfico para el tema con el Ri, esto de las escalas, ¿sí? Recuerden el gráfico del Allen Red 86. O sea, porque es el donde está desarrollada estas distintas escalas del eje positivo que está en el cono y que va a tener una escala personal, una escala en el clan, una escala en la especie, una escala en el entorno. ¿Sí? O sea, olvídense porque ya ahí no son una persona, somos persona acá adentro. ¿Sí? O sea, esto es muy importante también, ¿sí? Y acá ese Jerry también va a tener
escalas diferentes en el RI negativo que está vinculado al cimiento y obviamente ahí todas las memorias, ¿sí? Personal, del clan, de la especie y del entorno, ¿sí? Eso también para que lo tengan en cuenta. Y nada, vos dijiste al principio esto de RI con magma y ionosfera, y en el evento 74 Ale lo menciona como es la estructura psíquica, esa es la definición de estructura psíquica, o sea, como el espacio de recepción de señales entre magma y ionosfera. El RI, entiendo, es el aspecto que nos permite, entiendo, sintonizar o accesar a esa estructura psíquica, ¿sí? Es lo que nos permite modular, ¿no? En diferentes escalas, no creer, no esto. Personas somos acá adentro. Esto estoy como Nair recién con, esto no es para, bueno, persona acá, ¿sí? Después no sos persona, ¿sí? Muy importante eso. En la especie incluso, que a mí me ha pasado de Ujú. conversar con algún compañero de proceso y la especie termina siendo un conjunto de seres humanos y en realidad la especie son variables de entorno codificadas para poder ser, porque, o sea, mira la cantidad de especies que hay, ¿no? Y la palabra es la misma, son especies. Entonces, no es el conjunto de individuos. Eso sería en la escala anatómica, en todo caso, ¿no? Pero son variables que están configuradas. Entonces, yo tengo un acceso a la captación de señales en el cono, en la escala de la especie, tengo un razonamiento, por eso es tan importante en ese gráfico que poder razonar qué es lo que yo entiendo ahí, qué tengo construido, porque eso está operando por defecto a la hora de procesar cuando se presenta esto, ¿no? Y lo digo así, no se crean que es que yo lo tengo súper reclaro, ¿no? Al contrario, es justamente en pararme y decir, bueno, pero yo, ¿cómo es esto? Yo lo entiendo así, pero cimiento de la especie, cimiento de la especie, cimiento de la especie, ¿qué es eso? ¿Entendés? Y me quedo ahí. ¿Qué es cimiento de la especie? Para poder razonar y diferenciar las distintas escalas de recepción del flujo de señales. Porque no va a ser igual. La única que tenemos reclara es la personal. Porque todos tenemos persona acá, humana, ¿no? Entonces, ¿cómo la diferencio de las demás? ¿Cómo es para mí? ¿No? Con la configuración de cada uno. 21 de junio, día 172 del año, reciben esta emisión. 172 es lo que suma autoaprendizaje. Y bueno, es RI, en definitiva, ¿no? Es el video calendaria, ¿cómo es? Candelaria para la, ¿cómo era? El video Una ese, calendaria para Candelaria. eso, el Algo. trabalenguas ese que nunca me sale, que ahí Ale explica lo que es aprender y lo que es aprender. Esto es lo que yo voy a diferenciar aprender de aprender. Esto es autoaprendizaje, esto es aprender, ¿no? Entonces ahí es esa relación con el eje RI en ese flujo de señales. Video presentado el 28 de enero del 2017, que tiene 28, si buscan el elemento, es el níquel, que es lo que sirve para hacer aleaciones entre metales, ¿sí? Justo ayer estuve leyendo la transcripción de esa presentación, ayer, esto que lo transcribí, Wow. impresionante. De ese video de... De ese, sí, bueno, una candelaria para calendario, el trabalengua. Sí, sí, lo transcribí porque hay unas partes que está muy bueno, impresionante. Y Esa creo Fundacional. parte, que es el video que arranca con el 86223, o sea, es el video que arranca con eso. No, no sé si los demás videos arrancan con eso, pero no, creo que ese solo. ese solo. Ahí está. Bueno, nos ponemos nostálgicos. Bueno, son 17:31. Terminamos.
Muchas concluimos. gracias a los dos. Y bueno, Gracias. esperamos su feedback, sus comentarios y Gracias, dejo gracias a los el gráfico compañeros. por ahí.